Esto es Los Matices Femeninos, un podcast por y para las mujeres, con Hanna Alarcón, Andrés Valencia y Camilo Cuadros, bajo la producción general de Jason Cote. Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en Los Matices Femeninos, un podcast donde se discuten temas sobre la mujer. Este capítulo se basa en las diferencias raciales femeninas en ambientes laborales. Hola Hanna y compañeros, contento de estar aquí para discutir sobre la discriminación laboral entre mujeres blancas y negras en Colombia. Un gusto en saludarlos. Y sí, el tema de estas diferencias raciales no ha sido tratado con la importancia que le amerita, ¿verdad? Pero sí afecta a muchas mujeres negras. Es interesante cómo hoy en día aún les cuesta mucho desempeñarse al 100% en sus labores. Así es, compañeros, analizado y deglutido por Hanna Alarcón, Camilo Cuadros y quien les habla, Andrés Valencia. Pero bueno, empecemos. ¿Ustedes sabían que sociológicamente tenemos conductas racistas que normalizamos? Tipo, confiar más en una mujer blanca que en una negra. Es interesante porque estos patrones son los mismos que las han llevado a ejercer labores distintas, contratos y salarios diferentes al resto de la población. Claro, la situación de estas mujeres en este campo es realmente complicada. Ellas, a diferencia del resto de población, sufren una triple discriminación. Primero por ser mujeres, luego por su origen y tercero por su color de piel. Tienen un peso desfavorable de carácter histórico. Debido a esto se han creado ciertos estereotipos y prejuicios hacia ellas. Por ejemplo, que las mujeres negras tienen malas costumbres y son una influencia negativa, o también que solo son útiles en el servicio doméstico. En ocasiones se tiende a asignarles ciertos tipos de trabajos como propios de ellas, y pues vemos que en la mayoría de los casos son trabajos informales donde los ingresos son precarios. Así es, históricamente se les excluye en diversos ámbitos, más aún si son mujeres afro. Con base a eso pues me cuestiono tres cosas. ¿Por qué estas mujeres deben trabajar más por menos? ¿No que la esclavitud ya se había acabado? ¿Y a qué se debe dicha discriminación laboral? Yo creo que eso es algo que sucede desde hace mucho. Uno piensa que la esclavitud es algo que sucede en Estados Unidos y sus tintes solo afectaron allí, pero la realidad es que en todo el mundo los tratos raciales se normalizaron y aquí en Colombia no está lejos. Andrés ahorita me hablaba de unos datos un poco más concretos frente a ingresos laborales y educación, para que tengamos un poco más de contexto en la práctica. Qué bueno que lo menciones, Hanna. Según Biafra López, un estudiante de doctorado de Sociología de la Universidad del Valle, en Colombia, el ingreso promedio por hora de la población negra es alrededor de 73,40% más bajo que el de la población blanca. En cuestión de la educación, los menores registros se presentaron para la población negra con apenas 6,76 y en el otro extremo la población blanca con 9,28. Pues esto es un pequeño abrebocas de la desigualdad salarial que yo creo que en las prácticas es mucho mayor. Estoy de acuerdo contigo, Andrés. Además de eso, quiero agregar que las mujeres negras tienen más probabilidades de enfrentar desempleo que los hombres y que las mujeres y que otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Brasil, donde casi la mitad de su población es negra. Allí las afrobrasileñas tienen tasas de desempleo del 16,6%, comparándolo con el 10,7% entre los hombres. Otro dato que me resulta bien interesante es que en América Latina hay 7 millones de personas que trabajan como empleadas domésticas, y de estas 7 millones de personas, 4,5 millones son mujeres afrodescendientes. Ajá, encima que pues son esas mujeres las que vemos en ámbitos como las minas, servicio doméstico, agricultura, ganadería, cargueras por trochas y caminos. Están más en la mano de obra. O sea, si la mujer blanca tiene salarios más bajos que el hombre y no puede ejercer en algunas cosas que se consideran de hombres, las mujeres negras sí están totalmente a la deriva. Uno no ve una mujer negra atendiendo desde Coag hasta Gucci. Nada. Yo creo que hace parte de esas pequeñas prácticas racistas interiorizadas que hemos normalizado desde pequeños y no notamos su problemática. Sí, eso es cierto, Hanna. Me resulta interesante el ejemplo que das. Uno no ve mujeres negras atendiendo en las grandes tiendas de esas reconocidas marcas como por ejemplo Coach, Gucci, Versace, entre otras. O de pronto sí se ven,
en algunos casos, pero en muy bajos porcentajes. Y pues entre más elegante y reconocida sea la tienda, este porcentaje va a ser menor. Y sí, yo pienso que eso se debe a esos conceptos y prejuicios que se han creado hacia estas mujeres y también a cuestiones de estética. ¿Será que se tiene el concepto de que una mujer negra no da buena imagen en este campo laboral? Si uno se pone a analizar bien, incluso en las redes sociales donde distintos comerciantes promocionan y venden este tipo de prendas, es muy escasa la vez que se pone como modelo una mujer negra. Camilo, respondiendo a la pregunta que te hiciste, creo que sí, estas empresas tenían el concepto de que una mujer negra no daba buena imagen a sus tiendas, como por ejemplo el caso en el que Rina, es directora de la famosa tienda Prada, denunció prácticas de discriminación y acoso sufridas por ella y otras colaboradoras. Digo que tenían este concepto porque actualmente estas empresas utilizan e incluyen mujeres negras como modelo para vendernos la idea de que sus organizaciones son inclusivas y que no tienen estereotipos, pero esto solo es una fachada para aumentar sus ventas. De hecho, ya que entramos en este tema, es muy interesante ver el tema de la inclusión en la actualidad como marketing. Es todo un capítulo tocar eso, pero por encimita creo que todos hemos visto empresas que intentan entrar a la audiencia más joven y utilizan sus luchas para vender y que la gente se sienta más cercana a la marca. Bueno, es toda una locura, pero retomando un poco más el tema laboral, creo que también es importante entender la relación de la mujer negra colombiana en aspectos laborales frente a la violencia, porque si bien lo hablábamos antes, estas mujeres están ubicadas en zonas de alta violencia y pues claro, trabajos de mano de obra de explotación. Para este caso expongo la película Chocó, del director Johnny Hendrix Ginestrosa, que hizo un trabajo increíble en este filme. ¿Ustedes han visto la película o en general cómo la ven frente a la problemática expuesta? La película te toca todas las fibras en definitiva, es la muestra de que ser mujer negra es un reto. En Colombia, la situación de las mujeres negras está ligada al abandono histórico del Estado, sobre todo en las regiones de predominio de la población afroamericana, en las que ellas, según el DANE, representan el 51 y el 53%, es decir, que son mayoría. Las mujeres afrodescendientes son más proclives a las violencias físicas, psicológicas, sexuales, económicas. Son ellas las más afectadas por la pobreza y la miseria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que la situación de las mujeres de la costa pacífica es particularmente precaria. Su historia ha sido de la exclusión y una desventaja social agravada por el conflicto armado, el desplazamiento, el racismo y las violencias domésticas. Esta increíble película causa tristeza, ya que refleja cómo el día a día de estas mujeres está lleno de dificultades y cómo están expuestas a soportar maltrato y menosprecios a causa del machismo, tanto en su hogar como también en lo laboral. A pesar de que su trabajo es complejo, no se les valora como se debería. Aunque ellas trabajen duro, siguen teniendo sueldos precarios y además de eso deben soportar el menosprecio de sus superiores muchas veces. Por otra parte, como dice el compañero Andrés, se nota el abandono por parte del Estado en estos lugares donde residen las comunidades afro. En esta película se puede apreciar cómo llegan a explotar estas tierras con el fin de extraer algunos recursos naturales, como por ejemplo el oro. Pero ¿qué pasa? Después de extraer estos recursos y después de haber realizado prácticas que dañan totalmente este lugar, dichos recursos ni siquiera son utilizados para beneficio de estas comunidades, sino que se sacan de allí y son utilizados para el beneficio de unos pocos que al fin y al cabo no les interesa intervenir en estos lugares. Es que justo ese es otro tema que les afecta, la corrupción y el abandono estatal, porque bien como lo mencionábamos al principio, están ubicados en zonas pobres, en su mayoría, donde el Estado no llega y trabajan en explotación minera muchas veces, algo expuesto en este filme. Para quienes no lo han visto, pues es una película que muestra a una mujer chocuana negra que trabaja recogiendo piedras preciosas de la tierra por menos de 5.000 pesos todo el día, que encima tiene 2 hijos y un esposo borracho que la viola y la golpea, y en un estado que no las tiene en cuenta ni como mujeres ni como trabajadoras. Incluso aunque el Chocó es una de las zonas que tiene mayor foco frente a esto, nadie hace nada. Las empresas, como las que trabajaba ella, que ni son colombianas, entran, hacen de las suyas y nadie hace nada. No hay alcaldes, gobernador, presidente, policía, nada.
Pero eso sí, a la hora de hacer campaña de los discursos se la pasan mostrando sus problemáticas y ya todo el mundo quiere entrar y cambiar para mejorar estos lugares. Es incluso hasta gracioso verlos hablar de un fantasma, porque hablan y hablan de la explotación minera y obviamente de la mano de obra, pero no hay una acusación real, porque esas son las mismas empresas que les financian la carrera. Así es, muchachos, todo esto ha afectado a la población afro y más que todo a la mujer. Pero otra cosa de la que debemos hablar es sobre la discriminación de la cual son objeto las mujeres negras víctimas del conflicto armado en Colombia, la cual no solo se da por razones de sexo y etnia, sino por su situación de desplazamiento bajo condiciones de pobreza y marginalidad, sobreviviendo al rechazo e invisibilización de la sociedad colombiana. Esta situación evidencia una alta vulneración de sus derechos étnicos y territoriales por parte de grupos armados legales e ilegales, agentes económicos y el mismo Estado colombiano, que se manifiestan en la negación de una vida digna fundamentada en la vivencia y el desarrollo pleno de su cultura y la relación vital con su territorio, obligándolas a buscar nuevos espacios para la subsistencia, desmejorando notoriamente su calidad de vida, así como la vulneración de sus derechos como mujeres, afectando el disfrute de una educación, salud, trabajo y participación en igualdad de oportunidades y por supuesto a una vida libre de violencias. Claro, Andrés, frente a la situación de las mujeres afrocolombianas en condición de desplazamiento, los estudios y estadísticas muestran los altos niveles de afectación del conflicto sobre sus vidas. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en el año 2008, la población registrada en el Registro Único de Población Desplazada, el 21,2% se autorreconoció como afrocolombiana y el 21,9% corresponde a mujeres afrocolombianas, lo cual quiere decir que de 2.359.838 personas reportadas como desplazadas a diciembre del 2007, por lo menos 500.286 personas afrocolombianas se han registrado como desplazadas, y también que 249.137 corresponden a mujeres afrocolombianas. Y sí, pues en estas comunidades donde reside la población negra es común ver un ambiente fuerte, donde prima el narcotráfico. Y pues yo pienso que esto se da por ese abandono estatal. La gente se ve obligada a tomar vías ilegales para poder sobrevivir por la falta de inversión y proyectos en estas zonas. Claro, de hecho saliéndonos un poco del tema laboral, hace poco veíamos con la declaración de Peñalosa sobre invertir en los jugadores de fútbol afrocolombianos para que el equipo pareciera como de un país africano. Eso habla de un privilegio, de no reconocer lo que pasa, es que estas zonas ni siquiera están en su mapa literalmente. Solo saben que allá van un montón de amigos invirtiendo y salen millonarios, pero lo que pasa en realidad lo desconocen por completo. Y eso solo por analizar ese lado, porque aparte es un mensaje con tintes racistas. Entonces tenemos a estos políticos, las personas que deben conocer con mayor amplitud el país, porque lo ordenan y lo gobiernan diciendo este tipo de cosas. Si así es el panorama para los hombres negros, bueno, yo creo que hasta que salió Francia Márquez vieron a una mujer negra no privilegiada que vive todas esas cosas que hoy niegan. Justo esa es la prueba de un país abiertamente racista. Tan solo hace poco Mabel Lara realizó un hilo de los ataques hacia Francia Márquez con respecto a cómo el país concibe a las mujeres negras con datos y más. Un material súper recomendadísimo para ampliar este tema. Muy bien, Ana y Camilo, con todo esto podemos decir que en todos los ámbitos que se encuentra la mujer afro está en peligro y todos estos argumentos son una muestra de ello, pero en el ámbito laboral es más riesgoso porque muchas veces estas mujeres tienen muchos hijos, los cuales tienen que criar, mantener y sacar adelante solas porque la mayoría son madres solteras y pues las que tienen parejas son violentadas por ellos y por cierto también obligadas a trabajar y ser amas de casa. Todo esto hace que las afros salgan a trabajar y se rebusquen su dinero de unas formas pesada o peligrosa, porque como ya lo dijimos, para ellas no hay oportunidades laborales y en lo poco que hay son mal pagadas. Claro, pero yo noto otro problema. En estas comunidades se normalizan muchas cosas, es decir, dentro de estas se normalizan ciertas problemáticas como por ejemplo el machismo,
Y con esto vuelvo a retomar un poco el tema de la película. Y es que en una escena de esta se ve como a la hora del desayuno, cuando la madre llama a sus hijos a la mesa, ahí se puede apreciar que la hija, llega primero y se sienta en la única silla que hay. Pero justo después llega su hermano. En ese momento la madre le dice a su hija que se pare para que le ceda el puesto a su hermano, y pues entonces allí es donde vemos que esto se va normalizando en su cultura, por lo que se vuelve aún más compleja la situación. Bueno, yo creo que más que brindar una solución, damos paso a analizar una problemática histórica, con el enfoque machista y el vacío estatal en cuestiones laborales que se presentan en el mundo entero. Tan solo hoy vemos el racismo y clasismo en las personas en medio de estas campañas electorales que dejan entrever una Colombia que se autodesconoce y que aún tiene mucho que trabajar para mejorar en materia cultural. Nos encantaría quedarnos aquí compartiendo y hablando sobre este tema, pero lamentablemente el tiempo se ha acabado. Sin embargo, los dejamos con la esperanza de estar aquí en otra ocasión, en este espacio, Los Matices Femeninos, un podcast por y para las mujeres con Hanna Alarcón, Camilo Cuadros y Andrés Valencia, con el instrumental de Rumba Chonto de Bahía Trío Afro, con base a la investigación de Biafara López, la película Choco, entre otros datos sobre desplazamiento y más. El productor general, Jason Conde. Nos hubiese encantado tener la participación de movimientos como Profeminas. Esperamos tenerlas a la próxima. Gracias por escucharnos. Adiós.